bien. Tus clases, todo arrancando. 3 veces a la semana. Bueno, bastante. Bueno, yo voy a ver cómo avanzo yo. A lo mejor en la semana de, ¿cómo se llama? De confinamiento, que no es la otra, sino la cuarta, voy a hacer 3 clases. Voy a hacer las de confinamiento, voy a hacer 3 clases. A lo mejor hago 3 clases. Hago lunes, miércoles y viernes para hacer una práctica, pues, para hacer ejercicio, algo de eso. Está bien, pero después yo te digo para anunciárselo a ellos, pues. Bueno, gracias, pues chao, saludo a la familia. Chao. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, escuchan? profe, ¿cómo está? Sí, se oye. Buenos días. Son las 11, sí, bien. Bueno, ahí les ve este material. Ya les prometí que unos errores que tuve pero no los corregí. Yo se los mando el lunes todo. Estoy pensando que las semanas de confinamiento vamos a tratar de hacer clases los viernes también para hacer una especie de repaso y práctica. De repaso, porque ustedes no tienen preparadores. No tienen preparadores que yo sepa. Entonces haríamos la clase de repaso. La podríamos hacer, la clase el viernes a la misma hora, pues, o un poquito antes, ya veremos. Ustedes este horario les sirve, ¿verdad? El horario de 11 a 1. A mí sí. A mí también, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tratar, por ejemplo, esta es la semana 2. Esta semana es de confinamiento, la 3 a lo mejor es flexible. La 4 es de confinamiento, hacemos clase el viernes, y en la semana 6 hacemos clase el viernes también. En las pares, en la semana 4 o 6, vamos a tratar de hacer clases los viernes para repasar y hacer ejercicio. Bien, entonces fíjense, ya hemos visto en las clases anteriores, hemos visto la idea de límite, de funciones de varias variables. Vimos la idea de continuidad. Entonces, guardando, digamos, la secuencia que se tiene con funciones de una variable, en función de una variable, nosotros hicimos límite, continuidad, derivabilidad o diferenciabilidad. Bueno, aquí en funciones de varias variables, la noción de diferenciabilidad o de derivabilidad es más compleja. Entonces, previo a llegar allí, hacemos lo que se llama las derivadas parciales, que son las derivadas en la dirección de los ejes. Hacer derivadas parciales es tomar la derivada de la función en la dirección de los ejes. En una dimensión no tenía el problema de la dirección, porque en una dimensión es un punto, ahí no tengo vectores. Pues ahí no tengo un vector. Ahí lo que tengo es puntos, pues ahí no puedo hablar de derivada. Ahí hablo de la derivada en un punto, más no en una dirección. Aquí en varias variables hablo de las derivadas en un punto y en una dirección, porque estoy en dimensiones mayores que 1, dimensiones 2, 3, 4, 5. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que hablar de derivadas de funciones de varias variables no solamente derivar la función y evaluarla en el punto, sino también qué dirección estoy tomando. Entonces, el concepto que voy a introducir en estos momentos, el de derivadas parciales, va a ser la derivada de una función, ¿no?, evaluada en un punto y en una cierta dirección. En este caso, la dirección son los ejes de coordenadas. Bien, dicho esto, pasemos a la definición. Sea un conjunto abierto, digamos, contenido en R a la n, y supongamos que f es una función que va de ese conjunto abierto de la raíz en R. Fíjate, las funciones que estoy hablando son lo que se llaman campos escalares, porque el rango de la función va a ser números reales.
van a ser números reales. F aplicado a un elemento del real a n, que tiene n componentes, me va a dar un número real. Este tipo de aplicaciones se llaman campos escalares. Si en vez de R a la 1 hubiera sido R a la P o R a la N o R a la algo acá, no a 1, hubiéramos hablado de campos vectoriales. Porque entonces la función f va a tener un número de componentes, pero el vector x tendría n componentes, y si aquí es m, la función f tendría m componentes. Bueno, entonces supongamos que tengo una función escalar que va de un abierto u contenido en r a la n en r. Es una función con valores reales. Eso es lo que estoy diciendo, porque el conjunto de llegadas r. Entonces la derivada de f con respecto a x1, con respecto a la dirección x1 es las coordenadas que estoy en el espacio r a la n. R a la n tiene n coordenadas, x1, x2, xn. Entonces la parcial de f con respecto a x1, la parcial de f con respecto a x2, la parcial de f con respecto a x, que son las derivadas parciales de f con respecto a la primera, segunda y enésima variable, son las funciones con valores reales de n variables que en el punto este se define de esta manera. Fíjense cómo se define. La derivada de f con respecto a la variable x a la j en el punto que tiene n coordenadas, en el punto x1, punto xn, viene dada como el límite de esto. Varío la coordenada xj, a esa la varío, le pongo xj más h, menos f de x1, x2, xn sobre h. Esto que está acá, x, esto que está acá, x está formado por x1, x2, x a la n, h es j, donde ej es la base canónica que tiene 0 en todos lados, menos en el lado j, en el punto correspondiente a la j, pues aquí te lo tienen, en el lugar j, menos en el lugar j. La j es 0 en todas partes, menos en el lugar j, que vale 1. Entonces, escribir esto es equivalente a escribir esto, y si los límites existen, donde 1 menor o igual que j menor o igual que n, y j viene dado por esto, entonces esto va a ser la derivada parcial de f con respecto a xj en ese punto. Ahora fíjense, si el campo ahora es vectorial, fíjense, a diferencia de este, aquí es R acá, ahora acá R a la M, de un campo vectorial. Entonces, F va a tener M componentes, F tiene M componentes, y yo digo que esto es diferenciable, F es diferenciable en XJ, si cada una de ellas es diferenciable en XJ, ¿no? Ahora, si tengo un campo vectorial, escribimos de esta manera, de forma que podemos hablar de las derivadas parciales de cada componente. Esto es parcial de FM con respecto a XN. Ahora hablo de las parciales de cada componente. Veamos un ejemplo. Sea F, este es un campo escalar, fíjense, este es un campo escalar definido de esta manera. Entonces vamos a hallar la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces eso es por definición. Con respecto a x quiere decir con respecto al eje x. Entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y menos f de x como h sobre h. Pero f está dada por x cuadrado y cubo. Entonces f de x más h, y será x más h al cuadrado por y al cubo, y el menos f de xy es x cuadrado y cubo sobre h. Hago toda esa cuenta, desarrollo aquí el cuadrado, multiplico y me queda esta expresión que está acá. Cuando h tiende a 0, eso me queda 2x y cubo, que es esto que está acá.
Y ese es de verdad porque ya ustedes esto lo están haciendo ahorita por definición, pero de ahora en adelante, si ustedes van a derivar esta función con respecto a X, mantienen derivan como que si fuera de una variable, manteniendo la otra fija. Varían la X y mantienen fija la Y. Entonces, la derivada de esta será 2X y al cubo, porque están derivando con respecto a la X, manteniendo a la Y fija. Si van a derivar con respecto a Y, mantienen la X fija y derivan con respecto a la Y. Entonces, parcial de F con respecto a Y será X cuadrado 3Y cuadrado. Derivan con respecto a Y. ¿Me explico? Sí, profesor. ¿Se captó lo que dije? ¿Ah? Sí, profe. Ok, sigamos adelante. Bueno, en la misma manera, aquí por definición, fíjense, la parcial de F con respecto a Y, varío la Y, aquí estoy variando la Y, aquí varié la X, cuando dice parcial de F con respecto a X, ahora aquí estoy variando la Y, aplico lo mismo, porque ahora se lo aplico a X, a F de X, Y más H, que es Y cuadrado, Y más H al cubo menos esto, y me queda esto que está acá. Bueno, ya ustedes saben, entonces, ya ustedes esto no lo tienen que estar haciendo para cada ejemplo que tengan, sino directamente ustedes quieren, dado esta función, fíjense, dado esta función, que es la composición del seno con la raíz cuadrada, con el polinomio esto, derivar esto con respecto a X y esto con respecto a Y, como les dije, es derivar la función manteniendo la Y fija, y en este caso, cuando derivan con respecto a Y, mantienen la X fija. Entonces, parcial de F con respecto a X, la derivada del seno es el coseno de la raíz cuadrada de 2X al cubo más Y cuadrado por la derivada de la función interna de lo que está adentro, que es la raíz esta que está acá. Y eso es un medio, la derivada de esto es un medio de la raíz cuadrada de 2X al cubo más Y cuadrado por la derivada interna que está dentro de la raíz, que es con respecto a X manteniendo la Y fija. Entonces la derivada de 2X al cubo será 3 por 2, 6X cuadrado. Esto que está acá. Y lo mismo hago para la Y. Bien. Entonces, recuerden ustedes que la idea de derivada de una variable, derivar la derivada de una función en una variable al evaluar algún punto, se interpretaba geométricamente como la pendiente que tiene el punto, la pendiente que se forma, es la recta tangente, digamos, a la función en el punto en cuestión. Entonces, la derivada se relaciona con la pendiente, con la tangente del ángulo de la ecuación de la recta, que es tangente a la curva en ese punto. Esa es la interpretación que se vio en cálculo 1. Recuerden, si yo doy una función igual a f de x, calcular la derivada en un punto es como calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Bien, fíjense en este caso tenemos la función x cuadrado más y cuadrado y queremos calcular cuánto vale la parcial de f con respecto a x en el punto 1, 0 y la parcial de f con respecto a y en el 1, 0. Entonces, haciendo la definición, derivando directamente, eso me queda en el 1, 0, me queda 2 acá, la parcial de f con respecto a x, y evaluando con respecto a y, en 1, 0 me queda 0. Entonces, esto significa que la curva f de x0, estoy hablando del punto x0, variando ahí, que es igual a x cuadrado, la curva f de x0, que es igual a x cuadrado, que está en el plano y igual 0, tiene pendiente m igual 2, que viene dado por esto. Tiene pendiente m igual. Esto significa que la curva esta, que está en el plano, tiene pendiente m igual 2 en x igual 1.
y que la curva, ahora estoy evaluando en la curva f de 1i, que es 1 más i cuadrado, 1 más i cuadrado, que está en el plano x igual a 1, tiene pendiente m igual 0 en i igual 0, porque la derivada de eso da 0 en i igual 0. Esa es la interpretación de esto que está acá. Entonces ustedes tienen más o menos acá, fíjense, tienen esta curva, esta es para la x, ¿no? La pendiente de ella aquí es m igual 2, aquí la pendiente m igual 2 y la otra m igual 0. Este es para la i cuadrado más 1 y para la z igual a x, aquí tiene para la z igual a, en el punto acá para la z igual a x cuadrado, que es esta, en ese punto esta pendiente vale menos 2 y en este punto para esta curva, para la i cuadrado más 1, la pendiente vale 0. Bien, sigamos adelante. Entonces, hasta ahorita hemos visto que es los derivadas parciales con respecto a que la derivada parcial de la función con respecto a un punto en la dirección de los ejes, obviamente. Fíjense este otro problema. Considera esta función de R2 en R, dada por el cociente si es diferente de 0, o 0 si x y y es 0. Calcular la derivada con respecto a x en el punto 0, 0 y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Entonces, fíjense, por definición, la derivada parcial de f con respecto a x en el 0, 0 es esto que está acá. Límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Y esto es lo mismo que decir f, recuerden quién es, el h por 0 sobre h cuadrado. Entonces esto es, el f de 0, 0 es 0, f de 0, 0 es 0, porque tengo x igual a 0, 0, y f de h0, la x vale h y la y vale 0, será h por 0 más h cuadrado más 0 cuadrado sobre h. Esto vale 0. Y para la i hago lo mismo, pero ahora en la segunda, ahora la i vale h, la x vale 0 y esa derivada vale 0. De modo que la función tiene ambas derivadas parciales iguales a 0 en el origen. Sin embargo, vimos que esta función es discontinua en 0, 0. Ya nosotros vimos en la clase anterior, que esta función, si me voy por el eje, si me voy por x igual a y y me voy por y igual a x al cuadrado, voy a tener límites diferentes. Por lo tanto, esta función no es continua en 0, 0. Sin embargo, sus derivadas parciales existen en 0, 0. Entonces, fíjense, allí pareciera, aquí se empieza a producir como un pequeño vacío entre lo que era el cálculo de una variable y el cálculo de varias variables. Recuerden ustedes que si una función de una variable era derivable o diferenciable en un punto, si tenía derivada en ese punto, ella tenía que ser continua en ese punto. Esta función que estoy dando tiene derivada parcial en 0, 0 en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Sin embargo, esa función no es continua en 0, 0. Entonces quiere decir, digamos, que el concepto de derivada parcial todavía no se equipara con el concepto de diferenciabilidad o de derivabilidad en el caso n igual 1. Repito, cuando una función en el caso n igual a 1 era derivable en el punto, una función a valores reales, f de r en r, es derivable o diferenciable en el punto x igual a x sub 0, entonces
necesariamente la función tiene que ser continua en ese punto. Si la función no es continua en ese punto, entonces la función no puede ser derivable. Aquí hemos visto un ejemplo donde la función tiene derivada parcial en el punto, tanto en la variable x como en la variable y. Sin embargo, la función no es continua en el punto 0, 0. Bueno, aquí de modo que la función tiene ambas derivadas parciales iguales a 0 en el origen. Sin embargo, vimos que esta función es discontinua en 0, 0. Entonces, ahora vamos para el concepto de diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Cuando no me entiendan algo, me paran, ¿ok? ¿Me escuchan, no? Sí, profe, está bien. Ok, me paran. Entonces, bien, el concepto de diferenciabilidad. Entonces, vamos a ver cómo se manejó esto en el caso de una dimensión, que es lo que conocemos de los cursos de cálculo anterior. Pues. Entonces, una dimensión sea f de i contenido en R, donde i es un intervalo abierto, digamos. Se dice que f es diferenciable en x sub 0 que esté en i, si existe este límite, ¿no? Si existe el límite cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h, bueno, f de x sub 0 sobre h igual a f'. Entonces uno dice que la función, si ese límite existe, uno dice que la función f es derivable en el punto x sub 0. Una manera equivalente y más elegante de establecer el concepto de diferenciabilidad para funciones de una variable de R en RI es el siguiente. La función f es diferenciable en x sub 0 que está en i si existe una constante a tal que se verifique esta relación. F de x0 más h es igual a f de x sub 0 más esa constante que no conozco, multiplicada por h, más un residuo, un resto, r de h, donde el límite cuando h tiende a 0 de r de h sobre h es igual a 0. En efecto, si despejamos de esta relación a la a, nos queda f de x0 más h menos f de x0, ¿de acuerdo? Menos r de h. Dividimos todo entre h y me queda esta expresión que está acá. De donde, al tomar límites cuando h tiende a 0, se puede ver que esto va a ser entonces la derivada de f en x sub 0. Y este límite es 0 por esto. El límite es 0. De donde al tomar límite cuando h tiende a 0, se puede ver que a es igual a f' de x sub 0. Es interesante la interpretación geométrica de la nueva definición. Fíjense, si esta es la función i igual a f de x, este es el punto x sub 0, esto es f de x sub 0, este es el punto x sub 0 más h, que va aquí, este es el punto q que sobre la curva igual a f de x, y esto igual a f de x sub 0 más h. Entonces, fíjense, x sub 0 más h menos f de x sub 0, esto es h. Entonces, esto que está acá es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Entonces, fíjense, este punto aquí es q, esta es la recta tangente, a la curva en el punto x sub 0. Esa curva corta este segmento aquí en R, la tangente a la curva en el punto x sub 0, acá es la recta tangente, y la distancia, y este punto lo llamo S. Entonces, la distancia que hay entre la curva y la recta tangente, esta distancita, la llamo yo R de H. Y esta distancia que está acá, esto es lo que llamo yo f' de x 0 por h, que es la tangente a esta curva. Recuerden, esto vale h. Entonces, la tangente
este es el ángulo, digamos, este es el ángulo f' de x sub 0. Entonces, la tangente va a ser igual a esto sobre esto. Por lo tanto, eso va a ser igual a f' de x sub 0 por h. Esto que está acá. Bien. Entonces, esto es el ángulo. Recuerde, tangente de este ángulo es esto sobre esto. Entonces, RS va a ser igual al ángulo por h. El ángulo es f' de x sub 0. Bien, eso lo vieron ustedes más o menos, lo vieron bien, me imagino, en cálculo 1. La interpretación de la derivada, digamos, como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x sub 0, f de x sub 0. Esta es la pendiente, esta es la recta tangente, y este es la pendiente de esa recta tangente a la curva en ese punto. Bien, consideremos ahora, para verlo, vamos a verlo gráficamente, para verlo. No, esto se puede generalizar, entonces va para 3, 4 n dimensiones. Pero bueno, vamos a trabajar, digamos, con 2 dimensiones. Entonces consideremos ahora f, que va de U contenido en R2 en R, U conjunto abierto, sea P un punto de U, generalizando la definición de diferenciabilidad para funciones de una variable, diremos que la función f es diferenciable en el punto x sub 0 y 0 si existen constantes a1 y a2, de modo que f de x sub 0 y sub 0 más h1, h2 es igual a esto que está aquí, a f de x0 y 0 más a1, h1 más a2, h2 más r de h1, h2. Esto lo llamo D, donde el límite de h1, h2 tendiendo a 0, 0 de r de h1 sobre h2 sobre la norma, porque esto es un vector, h es un vector que tiene dos componentes, h1 y h2, eso vale 0. Eso vale 0. Y esto lo llamo esa relación R recto, ¿no? Recto. O residuo, o quien dice. Bien. Entonces, supongamos que la función f es diferenciable en P, donde P está en U, está formado por x0 y 0. Veamos quiénes son las constantes A1 y A2. Vamos a ver quién es esta A1, quién es esta A1 y quién es esta A2. Entonces, bueno, poniendo H igual a H1, 0, estoy haciendo la segunda componente de H igual a 0, en la expresión D, aquí en la expresión D, podemos escribir R de H1, 0 sobre H1 igual a R de H1 sobre H1 igual a esto que está acá. H2 no va porque H2 lo estoy tomando como 0. Esto lo estoy tomando como 0. Entonces, haciendo H igual a H1, 0, entonces todo eso me queda de esta forma. F de x0 más H1, I0, menos F de x0 sobre I0 sobre H1, menos A1, es esto que está acá. Y esto lo llamo R de H1, 0, bueno, digo que R de H1, H1. Entonces tomo el límite cuando H1 tiende a 0. H1 tiende a 0. Entonces este límite vale 0 y esto que está acá es igual a 0, porque este límite vale 0 por esta razón. Y entonces me queda que A1 va a ser igual al límite, a este límite que está acá. A1, este límite es igual a 0, luego límite de esto es igual a A1. Es igual a 1. Entonces, A1 es este límite, pero esto que está acá, fíjense, la derivada la estoy haciendo con respecto a la variación, la estoy haciendo con respecto al eje X. Entonces, esto es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en el punto x0 y 0.
Por lo tanto, A1 es la parcial de f con respecto a x evaluado en el punto x0 y 0. Y usando el mismo argumento, pero ahora no trabajo con h igual a h1, 0, sino con h igual a 0, h2, con 0, h2. Y repito lo mismo. Entonces voy a ver que A2 es la derivada parcial de f con respecto a y, en x0 y 0. Entonces ya veo quién es A1 y A2. A1 es la parcial de f con respecto a x en el punto, y A2 es la parcial de f con respecto a y en el punto. Se observa entonces que una condición necesaria para que una función f de R2 en R sea diferenciable en el punto P, x0 y 0 es que existan sus derivadas parciales en ese punto. Es una condición necesaria. Sin embargo, tal condición está muy lejos de ser suficiente, como luego veremos. Hasta ahorita, para saber si una función es diferenciable en un punto, tenemos que utilizar la definición de diferenciabilidad en el punto. Bien, seguimos con otra definición. Se dice que la función f de u, que es un abierto contenido en el plano en R2 en R, es diferenciable en el punto P igual a x0 y 0, que pertenece ese punto a u, si se dan las derivadas parciales de f en P y si el residuo RH1H2 definido por la expresión esta tiene la propiedad que ese límite de residuo es igual a 0. Entonces ahí tienen pues la propiedad. Entonces una función es diferenciable en un punto, ¿no? Si entonces puedo esta expresión tiene la propiedad esta. Está allí. Entonces tengo f de x0 y 0 más h1, h2. Esto igual al f de x0 y 0. A1 es la parcial de f con respecto a x en x0 y 0. A2 es la parcial de f con respecto a y, con respecto a la otra variable, en x0 y 0, h2. Y este residuo debe ser 0. El cociente este debe ser 0. El cociente ese. Veamos ahora que esta definición sí garantiza la continuidad de la función en cada punto P, en donde es diferenciable. Entonces, fíjense el teorema ahora. El teorema es: si f va de un abierto u contenido en R2 o en Rn, en R, diferenciable en el punto P, x0 y 0, que está en U, entonces f es continua en ese punto. Si la función es diferenciable en un punto, la función es continua en ese punto. Y esto ahora se equipara con el caso de n igual 1, donde decía una función a valores reales de R en R es diferenciable o derivable en un punto si ella es continua en ese punto. Ahora, para un campo escalar, una función, y en general para un campo vectorial, una función es diferenciable en un punto si ella tiene, una función es diferenciable en un punto, entonces esa función es continua en ese punto. Bien, ese es el teorema. Entonces, si la función es diferenciable en el punto x sub 0 y 0, entonces tenemos esa expresión donde A1 ya sé quién es parcial de f con respecto a x evaluado en el punto, y A2 es parcial de f con respecto a y evaluado en el punto. Tomando el límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0, y observando que este límite es igual a 0, se deduce que el límite de la parte de arriba tiene que ser 0. De manera que el límite de f de x0 y 0 más h1, h2 va a ser igual al límite de f de x0 más h1 y 0 más h2, con h1 y h2 tendiendo a 0, y eso igual a esta expresión que está acá. Esto va a ser igual, h1 tiende a 0, h2 tiende a 0, y el límite de RH1
H2 también tiende a 0. Luego, esto, el límite de esto es igual a esto que está acá. Bien. Bien. Vamos a ver. No. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, la conclusión que sacamos, ok, entonces este límite, H1, H2 tiende a 0, entonces me queda, entonces que f de x0 más h1 y 0 más h2 es igual a f de x0 y 0. Correcto. Entonces el límite cuando h1 y h2 tienden a 0, 0, acá de f de x0 más h1 y 0 más h1, ese límite es igual a f de x0 y 0. Por lo tanto, la función es continua en x0 y 0. Sigamos. Ejemplos. Si a f que va de R2 en R, dada por esta expresión, y 0 si x por y es el 0, 0. Entonces, esta función no es diferenciable en el origen, ya que aún existen las dos derivadas parciales, eso lo vimos, de la función en ese punto, ambas valen 0, la función es discontinua en ese punto. Luego, por el teorema anterior, la función no es diferenciable en x0, porque no es continua en 0, 0. El teorema nos dice que si una función es diferenciable, tiene que ser continua. Si deja de ser continua, ya no es diferenciable entonces. Están viendo la relación. Diferenciabilidad implica continuidad. Continuidad no implica diferenciabilidad. Si f es diferenciable en el punto P, entonces f es continua en P. Pero no continuidad, diferenciabilidad, continuidad en P no implica, continuidad en P no implica diferenciabilidad en P. ¿Están viendo la relación? Diferenciabilidad en P implica continuidad en P. Pero continuidad en P no implica diferenciabilidad en P. Esa es la diferencia. De lo cual también podemos convencernos directamente escribiendo esto que está acá. Fíjense, sin usar el teorema, ahora no estoy usando el teorema, ahora voy a usar la definición. Quiero ver si esta función, por la definición, es diferenciable en el punto 0, 0. No estoy usando el teorema, voy a usar la definición. Entonces, utilizando la definición, f en 0, 0 más h1, h2 debe ser igual a f de 0, 0 más 0 por h1 más 0 por h2, que son las derivadas parciales. Las derivadas parciales, recuerden que se calcularon en el punto h1, h2 tendiendo al 0, 0. Eso son 0 las derivadas parciales, más r de h1, h2. Entonces, fíjense, f de 0, 0 es 0. Esto es 0, esto es 0, me queda r de h1. Entonces, r de h1 me queda f de h1, h2. Pero f es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Luego, f de h1, h2 es esta expresión que está acá. Y r de h1, h2 sobre esto es h1, h2, la norma es esto. Pero r de h1, h2 es f de h1, h2. Y yo sé quién es f es esto. Entonces, r de h1, h2 será h1, h2 sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Sobre esta expresión que está acá. Y me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Vamos a ver. ¿Se entiende esto último acá? ¿Se entiende esto último? Fíjense, yo quiero ahora ver que esta función no es diferenciable en 0, 0. Pero no usando el teorema, sino usando la definición de diferenciabilidad. Ver que esto va a fallar, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que va a fallar? Ver que esto va a fallar. Voy a ver que esto va a fallar. Porque la función es diferenciable si verifica toda esta condición, pero este límite vale 0. ¿Ok? Entonces, yo aquí estoy calculando este límite. RH1H2 sobre la norma, aquí estoy. RH1H2 sobre esta norma. Entonces, esto es RH1H2 sobre esta norma. Pero R de H1H2 es esto que está acá. Y F es esto que está acá. Es esto que está acá. XY sobre. Entonces tengo acá X por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Pero aquí es H1H2. Entonces, haciendo las cuentas, me queda H1H2 y aquí me queda 3 medios. 3 medios. Esto pasa para acá. Un medio más 1 es 3 medios. Bien. Y voy a calcular este límite entonces. Entonces, vamos a calcular ese límite. Entonces, H1 al cuadrado sobre H1 al cuadrado más H2 al cuadrado, haciendo H1 y H2, se tiene que este límite no existe. Se tiene que este límite no existe. Calculando este límite, haciendo H1 igual a H2, H1 igual a H2, tengo H1 al cuadrado, tengo H1 igual a H2, será H1 al cubo, a la 2, 3 medios acá, y este límite cuando H1 tiende a 0, tiende a infinito. El límite no existe. Por lo tanto, la función no es diferenciable en el punto 0, 0. Porque fíjense que para que fuera diferenciable, el límite debería ser 0. Debería ser 0. Y el límite no existe. Bien. Otro ejemplo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ok. Ustedes me paran. Ahora fíjense, otro ejemplo, sea f que va de r cuadrado en r, dado por x cuadrado más y cuadrado. Probar que f es diferenciable en cualquier punto x0 y 0 que está en r cuadrado. Entonces fíjense, la definición es esa, f de x0 y 0 más h1, h2 debe ser igual a f de x0 y 0. Las derivadas parciales de f con respecto a x, esa vale 2x, evaluado en el punto x0 y 0. Y la parcial de f con respecto a y, vale 2y, evaluada en x0 y 0 por h2, h1, h2. Y el límite del r de h1, h2 sobre la norma debe ser igual a 0. Eso es la definición de una función diferenciable en el punto x0 y 0. Ahora bien, recuerden cómo es la función. La función es f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, f de x0 más h1, y0 más h2 es esta expresión que está acá. Desarrollo acá. Cuadrado del primero más el doble producto, hago las cuentas. Este lado y este lado de acá. Ajá, esto es 2x0. El parcial de f con respecto a y es 2 y 0. 2 y 0, h2. Fíjense, aquí tengo la parte de este lado. x0 y 0, x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Parcial de f con respecto a x es 2x, evaluada en x0 y 0 es 2x0 por h1. La parcial de f con respecto a y es 2y, evaluado en x0 y 0 será 2 y 0 por h2, más esto que está acá. Hago la cuenta, se me van yendo otras cosas, y lo único que me queda es h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Todo lo demás se fue. Luego, R de H1, H2 es esto que está acá. Y para la diferenciabilidad, el límite de H1, H2 tendiendo a 0, 0, de R de H1, H2 sobre la norma de H1, H2, eso debe ser igual a 0. Entonces, R de H1, H2 es H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Sobre la norma de H1, H2
es esta raíz cuadrada. Y ese límite vale h1 al cuadrado más h2 al cuadrado a la 1 medio. Entonces esto es 0 a la 1 medio, que es 0. Bien, por lo tanto, la función es diferenciable en cualquier punto x0 y 0. Otro ejemplo, sea f que va de R2 en R, dado ahora por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Probar que esta función no es diferenciable en 0, 0. Fíjense, hallamos las derivadas parciales. La parcial de f con respecto a x en 0 es esto que está acá, f de h0 menos f de 0, 0. Eso me queda h0, la y vale 0 y la x vale h. Esto me queda raíz cuadrada de h cuadrado sobre h. Pero recuerden que la raíz cuadrada de h cuadrado es lo mismo que escribir. Fíjense que es muy importante, como ustedes lo saben, aquí yo no, si la h siempre positiva, bueno, yo quito esto con esto y me queda raíz de h sobre h, si h es positiva. Pero yo no sé cómo es h. H puede ser negativa. H está tendiendo a 0 por la derecha o por la izquierda. Por lo tanto, al cuadrado es positiva, pero puede ser negativa la h, porque puede estar acercándome a 0 por la izquierda. Por lo tanto, para evitar ese problema, yo en vez de poner raíz cuadrada de h al cuadrado, pongo valor absoluto. Valor absoluto. Entonces, el límite de la raíz cuadrada de h cuadrado se reemplaza por el límite del valor absoluto sobre h. Y ese límite no existe, porque fíjense, cuando me acerco a 0 por la derecha, h es positivo, sobre esta h positiva me da 1. Pero cuando h me acerco a 0 por la izquierda, este h de abajo es negativo y el de arriba es positivo, me da menos 1. Luego, cuando me acerco a 0, por la izquierda vale menos 1 y por la derecha vale 1. Los límites laterales son diferentes, por lo tanto, el límite no existe. No existe. Así que parcial de f con respecto a x, no, la derivada parcial no existe. Y de la misma forma, la parcial de f con respecto a y, ahora es la misma historia, tampoco existe. Entonces, la función no es diferenciable en x sub 0, porque una función es derivada, es diferenciable en un punto, si las derivadas parciales existen en ese punto y son continuas. La función es diferenciable en ese punto. Aquí no existen las derivadas parciales. Por lo tanto, por no existir las derivadas parciales en el punto, la función no puede ser diferenciable en el punto en cuestión. Bien. Profe, Bien. una pregunta. Dígame. De todas maneras, solo haría falta demostrar que una derivada parcial no existe en tal caso. No hace falta demostrar que las dos no existen. Exacto. Basta demostrar que una. Ok. Chévere. Yo creo que yo aquí trabajo con las dos. Ok. Chévere, gracias. Sí. Basta demostrar que una no existe. Bien. Muy bien. Teorema 2. El teorema 1 dice que si una función es diferenciable en un punto, la función es continua en ese punto. Entonces, el teorema 1. El teorema 2 dice que si f es una función de Rn en Rm, o sea, un campo vectorial, supongamos que todas las derivadas parciales de las componentes de f de i con respecto a la variable xj, si todas las derivadas parciales de f existen y son continuas en un entorno de un punto x que está en U, entonces f es diferenciable en x. No voy a entrar en la demostración del teorema. Vamos a quedarnos con lo podemos ver en cualquier libro. En cualquier libro. Yo no sé, yo no he chequeado con Joandri si les mandó algunos libros. ¿Han recibido algunos libros o no? Sí, profe, están en la carpeta que compartió con nosotros.
¿Cuántos van dos? Creo que son 2, si no me equivoco. Bueno, déjame chequear, voy a chequear. A ver, bueno, en todo caso, digamos, fíjense el teorema 2 que dice, ¿no? El teorema 2 dice que si F ahora, fíjense, ahora F es un campo vectorial, va de Rn en Rm. Supongamos que todas las derivadas parciales de F con respecto de las componentes, pues de Fx con respecto a XJ, de F existen y son continuas. Si todas las derivadas parciales de F con respecto a la variable existen y son continuas en un entorno de un punto X que está en U, entonces F es diferenciable en X. Entonces tienen que existir todas las derivadas parciales en el punto y que todas esas derivadas parciales sean continuas en el punto para que F sea diferenciable en ese punto. Veamos ejemplo. Veamos ejemplo. Vamos a verlo, estamos en 25. Veamos ejemplo. Fíjense el primer ejemplo. Sea F de XY igual al coseno de X más E a la X por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, fíjense, la primera derivada parcial de F con respecto a X está ahí, eso que está ahí. La derivada de un cociente. La derivada de un cociente. Ahí está. Eso es arriba, ajá. La derivada de un cociente, eso es X cuadrado. La derivada interna es I e a la X menos seno de X. Bueno, la derivada de un cociente. Y la derivada de F con respecto a Y es esa que está ahí. Entonces, esas funciones son continuas, exceptuando el punto 0,0 que estoy dividiendo por 0. Cuando estoy dividiendo por 0. Ahí en el punto 0,0 no hay continuidad. Entonces, las derivadas parciales existen y son continuas en todos los puntos diferentes del 0,0. Por lo tanto, la función f de xy coseno de x más e a la exponencial de xy sobre x cuadrado más y cuadrado es diferenciable en todos los puntos exceptuando el 0,0. Bien, otro ejemplo. Si ahora la función f de xy es la exponencial de menos x cuadrado. Calculamos las derivadas parciales. Vemos las derivadas parciales quiénes son. Parcial de f con respecto a x es menos 2x e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Y parcial de f con respecto a y es menos 2y e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Ellas son funciones continuas. Aquí no tengo ningún problema. Las funciones están definidas, están muy bien definidas, no hay singularidades. Entonces las funciones son continuas para todo x y en R2. Entonces f es diferenciable en todos los puntos del plano. No hay ningún problema. Fíjense este otro problema. El número 3. El 3 dice que si tengo una función de R2 en R definida por x por y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado cuando x y es distinto de 0, 0 y igual a 0 si x y es el punto 0, 0. Entonces queremos estudiar la diferenciabilidad de f en 0, 0. Entonces primero vamos a estudiar las derivadas parciales. Las derivadas parciales. Entonces, fíjense el caso de las derivadas parciales. Vamos a ver cuánto dan las derivadas parciales. Ajá, 0. Estoy en el punto 0, 0. Estoy en el punto 0, 0. Aquí me da 0. Aquí este 2 se va acá. Aquí me da 0.
Claro, me da 0. Ok. Entonces las derivas parciales me dan 0. Las derivas parciales me dan 0. Y vamos a ver ahora cuánto va a ser el cociente, o sea, el R de H, el cociente de este sobre este. Este Profesor, cociente. disculpe. Ajá. Cuando evalúan las derivadas en 0, 0, ¿eso no daría 0 en el denominador? Pero ya cuando te da 0, fíjate, eso es un límite. Eso es un límite. Eso realmente, ya yo lo puse así, lo puse. Eso es un límite. Entonces, cuando tú tienes límite, por ejemplo, cuando tú tienes límite, cuando X tiende a 0, porque por ejemplo, fíjate, tú aquí estás calculando el límite cuando X tiende a 0. Cuando X tiende a 0, a ver, espérate. Ajá, aquí. Lo que X pasó tiende. es que se le olvidó escribir el límite. Ah, se me olvidó escribir el límite. Ya, espérate, vamos a ver. A ver, espérate, O sea, vamos yo a digo ver. al lado donde dice solución. Ajá. Bueno, parcial de f con respecto a x. Bueno, pero yo hago la deriva, yo hago primero la derivada de f con respecto a x, ¿ok? De f, suponiendo que es distinto de 0, 0. Yo derivo aquí como un cociente. Entonces voy a derivar con respecto a x, voy a poner y por esto menos x por y por la derivada de la raíz, que es un medio sobre 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por 2x sobre la raíz al cuadrado, que es esto que está acá. Esto me da acá. ¿Ok? Y ahora yo voy a evaluar en el punto 0, 0. ¿Ok? En el punto 0, 0. Entonces, cuando el cociente, fíjate, cuando este cociente va más rápido a 0 que esto va más rápido a 0 que esto, porque esto va a ser 0, ya 0, me olvido de esto, esto va a ser, este 2 se va con este 2, esto va a ser x cuadrado y sobre esto, entonces el y va a 0, el x va a 0, ok, entonces yo obtengo primero 0 en el cociente, perdón, en el numerador, que esto va más, esto se hace 0 y esto tiende a 0. Ahora, si, esto lo hago así, tú lo puedes todavía, sino tratarlo de fijando la X, tratar de hacerlo de nuevo como L'Hopital, de 0 sobre 0. Pero yo veo que esto va más rápido a 0 que esto de abajo. Por lo tanto, este límite va a dar 0. Ahora, vamos a ver otra manera de haberlo visto. Aquí me quedo acá. Aquí va a 0. Aquí va a 0. Y va a 0, esto es 0. Aquí va a 0, esto es 0. Esto es 0. Esto es 0 por acá. Ajá. Fíjate, fíjate, como X va a 0, todo esto es 0 que está acá. Entonces te va a quedar esto sobre esto que está acá. Vamos a tomarlo como X va a 0, esto me va a quedar y a la... Esto me va a quedar, fíjate. Vamos a aplicártelo. Vamos a tomar límite cuando X va a 0. No nos metamos con la Y. Cuando X va a 0. ¿Ok? Cuando X va a 0, esto va a ser 0.
porque esto es 0. Esto es 0, esto es 0, todo esto es 0. Entonces me queda esto sobre esto. Pero esto me va a quedar y esto es igual a 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 me queda y sobre raíz cuadrada de x cuadrado y a la 1/2, que queda y. A ver. Perdón, espérate. Esto me queda 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 me va a quedar, espérate, me va a quedar 1/2 acá y aquí es 1. Entonces esto con esto será igual a 1/2, ¿de acuerdo? A 1/2. Ok. A 1/2. Entonces iba a 0. Aquí me va a quedar x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. X cuadrado más y cuadrado a la 1/2. O sea, entonces fíjate, me está quedando y sobre x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Cuando el x va a 0, ya no tengo, y el y va a 0, me va a quedar 0 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 0 al cuadrado, y entonces me va a quedar 0. Me va a quedar 0. Ese límite vale 0. Estos límites valen 0. Estos límites valen 0. Bien. Cuando esos límites valen 0, entonces yo reemplazo en las derivadas, acá y acá, y eso vale 0. Y f de 0, 0 es 0. Y entonces voy a buscar el R de H1, H2. R de H1, H2 va a ser sobre H1, sobre la norma de H1, H2. Es esto que está acá. Lo que pasa fue que no lo escribí con H1, H2. Esto lo podemos. Antes, en los ejercicios anteriores, yo escribía H1, H2. Lo que pasa fue que aquí utilicé otra definición. Profesor, una pregunta. Dígame. En un parcial podemos ponerlo así. Si nos sale un límite como ese, lo ponemos así, directo. Esto da 0. Bueno, no es directo. Sí, bueno, sí. Hay que hacer una cuenta, ¿no? No es que es directo. Sí lo puedes poner. Pero es que se ve de aquí. O sea, yo lo que entiendo, claro, el numerador tiene un grado inferior al denominador, entonces por propiedades eso sale que da 0. Pero en lo que es el papel que tiene usted, sus apuntes, es mucho más directo que eso, porque ni siquiera tiene la anotación. O sea, Sí, como bueno, por escrito. Sí. Sí, lo pueden poner. Si están convencidos, lo que tienen que estar es convencidos que les dé 0. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, ya va. Porque aquí habría que haber hecho el límite completo. Sí. Bueno, y aquí está el límite, que está el cociente. Este es el de RH de 1, H2 sobre la norma de H1, H2. Este límite da esto y este límite no existe. Para que fuera diferenciable, fíjate, ¿no? Esto debe ser 0. Este límite, este es el límite, este límite debe ser 0. Ese es el límite que tengo acá. Y este límite es este. Para que esto fuera diferenciable, ese límite debería ser 0. Este límite debería ser 0, pero este límite no existe. Por lo tanto, la función no es diferenciable en 0, 0. Luego, f no es diferenciable en 0, 0, porque este límite no existe. Ahí es donde está el meollo. Bien. Veamos este ejercicio. Este ejercicio es muy importante que ustedes lo hagan. Entender este ejercicio es ya entenderlo todo, ahí a lo que hemos visto hasta ahorita. Fíjense esta función que va de r cuadrado en r, dada por x cuadrado y cuadrado seno de 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, si x y es diferente de 0, 0, y 0 si x y es igual al 0, 0. Entonces, demuestre que demuestra que parcial de f con respecto a x es esto que está acá.
Entonces, demuestre eso. ¿Cómo lo van a demostrar? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Cuando x e y es diferente de 0, 0, ustedes derivan parcialmente manteniendo la y fija, derivan acá, les queda 2x, seno de 1, después tienen x cuadrado más y cuadrado, derivan el seno, que es el coseno de 1 sobre esto, y hacen la derivada interna y van a llegar a todo eso que está allá. Bien. Entonces demuestren que esto es igual a esto y parcial de f con respecto a y es esto. Segundo, demuestre que las derivadas parciales de f son discontinuas en el origen, probando que el límite de ellas cuando x y tiende a 0, 0 no existe. Demuestre que las derivadas parciales de f son discontinuas. Ahora hay que demostrar que estas parciales son discontinuas en 0, 0, probando que el límite de ellas cuando x e y tienden a 0, 0 no existe. Esa es la segunda parte. Tercera parte, constate, o sea, verifique que el residuo el R de H1, H2 es igual a esto. Y demuestre que este límite es igual a 0. Y concluya entonces que la función es diferenciable en el origen. Entonces, fíjense, una observación importantísima. El hecho de que la función esa dada sea diferenciable en el punto, que en este es el origen, no implica que las derivadas parciales sean continuas en ese punto. Entonces, fíjense, esta función es diferenciable en el 0, 0, como se ve aquí en el cuarto, es diferenciable en 0, 0, pero en el 2 se ve que las derivadas parciales existen, que las derivadas parciales existen, pero no son continuas en 0, 0, en 0, 0. Demuestra que las derivadas parciales de f son discontinuas en el origen, probando tal. Entonces, yo les di un teorema, el teorema 2, que decía una función es diferenciable en un punto si todas las derivadas parciales existen y son continuas en ese punto. O sea, si una función es diferenciable en un punto si todas las derivadas parciales existen en ese punto y son continuas en ese punto. Sin embargo, el recíproco no es cierto. Estoy viendo un caso, digamos, en que sin existir, sin ser continuas las derivadas parciales en un punto, la función sigue siendo diferenciable en ese punto. Entonces, si todas las derivadas parciales existen y son continuas en un punto, la función es diferenciable en ese punto. Si yo tengo una función y quiero ver si es diferenciable en un punto, yo encuentro todas las derivadas parciales en ese punto. Si todas las derivadas parciales en ese punto son continuas, entonces la función es diferenciable en ese punto. Sin embargo, la función puede ser diferenciable en un punto sin que las derivadas parciales sean continuas en ese punto. O sea, no tengo el doble, el sí solo sí, el doble sentido. Solamente es verdad un solo lado. Si f es derivable en un punto, eso no implica que todas las derivadas parciales de f en ese punto sean continuas. El recíproco sí es cierto. Si todas las derivadas parciales de f en un punto son continuas, entonces f es diferenciable en ese punto. Entonces, si ustedes prueban que una función es diferenciable en un punto y les mandan a decir que si las derivadas parciales son continuas en el punto, ¿qué van a decir?
no saben. Fíjense, aquí tienen el caso. F es diferenciable en el origen, sin embargo, las derivadas parciales no son continuas en el origen. Existen, pero no son continuas en el origen. Lo que sí saben con toda seguridad es que si las derivadas parciales en un punto existen y son continuas, la función es diferenciable en ese punto. El recíproco no es cierto. Diferenciabilidad en un punto no implica que las parciales en ese punto sean continuas. Pero si todas las parciales de la función existen y son continuas en ese punto, entonces la función es diferenciable en ese punto. Entonces es bien bueno que vean ese hecho, pues la observación que está acá. El hecho de que la función sea diferenciable en un punto no implica que las derivadas parciales de f sean continuas en ese punto. Eso lo aclara todo. Ok. Entonces, mucha atención con este resultado. Continuamos. Profe, una Bien. pregunta. Ese ejercicio que nos acaba de mostrar es propuesto, es de tarea. Es para ustedes. Ok. Sí. Usted me lo hace y me lo mandan, pues. Se lo mandan, me lo montan, le dicen a Joandri que lo monten y yo se los corrijo. O sea, me lo mandan aquí por esta vía. Se lo mandan a Joandri, se ponen de acuerdo, ustedes vean cuál es el que está bien, me lo mandan para la semana que viene, para el jueves que viene, para el miércoles que viene, y entonces lo revisamos. ¿Ok? Ok, profe. Y yo les digo, vamos a usar una vía, déjame hablar con Joandri, usar una vía para que ustedes me podamos mostrar ejercicios que yo les mande y ustedes me hagan y los podamos corregir aquí online también. Bien, entonces aquí tienen el primer ejercicio. Bien, ahora vamos a otro concepto muy importante que es el de derivadas direccionales. Entonces, sea f, una función que va de Rn en R, definida en un conjunto abierto, U de Rn, y sea B un vector, sea B, cuando pongo B con una flechita, esto aquí es una flechita, esto es una flecha que está en Rn, eso quiere decir que es un vector dado en Rn, cuya norma es 1, o sea, la norma es la longitud del vector. Ahora queremos estudiar la variación de la función f en el punto x sub 0 que está en U, cuando su argumento varía en la dirección marcada por el vector b. Entonces, fíjense, yo tengo aquí U, tengo un punto x sub 0, vector b, y tengo ahora este otro punto acá, que viene dado por x0 más tb. Está en la dirección de b, este punto, donde t es un escalar. T es un escalar. Entonces, fíjense, la función f me manda el x sub 0, me lo manda en f de x sub 0, y al punto x0 más tb me lo manda en esto. Esta diferencia es el incremento de la función. ¿Cuánto se ha incrementado esta función? Acá. Entonces, hacemos la siguiente definición. Sea f, que va de U, el abierto U de Rn en R, y sea x sub 0 un punto de U dado, sea el vector B que está en Rn, normal de norma 1, o sea, el unitario, el vector unitario de norma 1, se define la derivada de la función f. Fíjense, ¿por qué se toman vectores unitarios? Bueno, porque son más fáciles para señalar la dirección, pues. Son más fáciles para indicar la dirección. Se define la derivada de la función f en x sub 0 en la dirección del vector b, denotada por esto. Esto quiere decir la derivada direccional de f en la dirección b del vector b en el punto x sub 0. O también se denota así. La derivada direccional de la función f
en el punto x sub 0 y en la dirección b. Se define esa derivada direccional como el límite cuando t tiende a 0, t tiende a 0, es un escalar de f de x0 más tb menos f de x0 sobre t. O sea, estoy haciendo esta diferencia. El incremento de esa diferencia. Observación. El concepto de derivada direccional generaliza al de derivada parcial. Recuerde que el del parcial solamente se toma en los ejes. En los ejes, o sea, el EI, la parcial con respecto a la variable XI. Entonces estoy tomando el vector B, tomo el EI, que es el vector unitario que tiene 0 en todos los lugares, menos en el iésimo, Entonces, en este vector voy a obtener la derivada parcial de f en la variable x sub i. Bien, entonces, fíjense, cuando tomo parcial de f con respecto a e sub i de x sub 0, es esto que está acá, es esto que está acá, y esto que está acá es la parcial de f con respecto a x sub i en x sub 0. Entonces, las derivadas direccionales generaliza el concepto de derivada parcial, porque ahora la derivada direccional es en cualquier dirección, no en la dirección de los ejes, que son las derivadas parciales. Bien, si estoy trabajando en el plano, podemos escribir el vector B como este vector, como el coseno seno, ¿de acuerdo? Como estoy trabajando con un vector unitario, tomo el radio 1, ¿de acuerdo? Entonces, la norma de esto será coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, la raíz cuadrada, eso vale 1. Por eso tomo 1 acá y 1 acá, porque estoy trabajando con un vector unitario. Bien, de modo que la derivada direccional de f en el punto x sub 0 i, que está en u, en la dirección de b, se vería como esto. Este es el vector B. Entonces, fíjense, en el plano, esto sería de esta forma, f de x0 más t coseno de tita, coma, y 0 más t seno de tita, menos f de x0 y 0 sobre t. Observemos que si B es igual a E1, donde a EI igual, entonces la parcial de f con respecto a b en el punto x0 y 0 va a coincidir entonces t coseno de 0 y 0 más t seno de 0. Esto es 0, coseno de 0 es 1, entonces va a ser f de x0 más t, coma y 0 menos f de x0 y 0 sobre t, y esto es la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0. Entonces, aquí estoy viendo que en el caso de que y sea el eje de las x, la derivada direccional con respecto a b, siendo el eje de las x, coincide con la derivada parcial en ese punto, en la dirección del eje de las x. Bien, del mismo modo, si θ es igual a pi medio, entonces aquí ustedes van a ver que el coseno de pi medio es 0, que el seno de pi medio es 1, y entonces estoy trabajando con este b y voy a tener la derivada con respecto a i. Entonces la derivada direccional de f en la dirección de b, cuando θ vale esto, es la derivada parcial con respecto a la variable i. Bien, veamos algunos ejemplos. Sea f que va del plano de u de R2 en R, dada por f de x igual a x cuadrado más y cuadrado, calcular la derivada direccional
de esta función en la dirección B dada por coseno de tita, seno de tita en el punto x0 y 0. Entonces, por definición, la derivada direccional de f en el punto x0 y 0 y a la dirección de b viene dado por este límite. Por este límite. La función es la x cuadrado más y cuadrado. Tengo entonces, esto va a ser a x0 más t coseno de tita al cuadrado más i0 más t seno de tita al cuadrado menos f de x0 y 0. F de x0 y 0 va a ser igual a x0 cuadrado más y0 cuadrado que está acá, dividido entre t. Desarrollo, hago las cuentas y me queda 2x0 coseno de tita más 2y0 seno de tita más t, pero t tiende a 0, lo que me queda es si tita vale 0, tengo entonces que la parcial de f con respecto a b de x0 y 0 coincide con la parcial de f con respecto a x, porque tita vale 0, estoy en el eje x y eso vale 2x0. Si tita vale pi medio, entonces estoy en el eje y. Si tita vale pi medio, seno de pi medio es 1, coseno de pi medio es 0. Me queda que la derivada direccional en el eje de la psi, que es la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en x0 y 0, me queda 2 y 0. Bien. Otro ejemplo. Fíjense. CAF del plano en R dada por f de xy igual a x por y sobre x cuadrado más y cuadrado si x, y es distinto de 0, 0 y 0 si x, y es el 0, 0. Entonces quiero calcular la derivada parcial de f en el punto 0, 0 y en la dirección b, donde b viene dado por el coseno de tita, seno de tita. Entonces aplico la definición, la parcial de f con respecto a b en 0, 0. Perdón, la parcial de f en la dirección de b, y en el punto 0, 0 es el límite cuando t tiende a 0 de f de t coseno de tita, t seno de tita menos f de 0, 0 sobre t. Entonces fíjense quién es f de xy, reemplazando la x por t coseno de tita y la t y la y por t seno de tita, me queda que ese límite es t coseno de tita, t seno de tita, t coseno de tita al cuadrado más t seno de tita al cuadrado sobre t, y me queda que ese límite es límite cuando t tiende a 0 de coseno de tita, seno de tita. Fíjense lo interesante aquí. Fíjense lo interesante aquí. Esto va a ser interesante. Y a lo mejor esto me ayuda a aclarar lo que hablamos ahorita en el ejercicio aquel donde las derivadas parciales eran 0. Bueno, que si abajo tenía 0, que no puse el límite. Aquí puse el límite. Pues. Aquí puse el límite. Entonces, fíjense. Aquí aparentemente este límite sería infinito, porque esto de arriba, coseno de tita. Pero fíjense, este límite existe si el coseno de tita por seno de tita es 0. Es 0. Si el coseno de tita es 0, entonces esto va a ser 0 sobre algo que tiende a 0, eso es igual a 0. ¿Me estoy explicando allí o no? Sí, porque es un valor fijo. Ok. Entonces, esto va a ser 0, x es 0, sobre algo que tiende a 0. Ok. Pero esto va a ser igual a 0 cuando tita es igual a 0, coseno de 0 es 1, pero seno de 0 es 0. Tita es igual a pi medio, por ejemplo, en ese caso 0 de pi medio es 1,
pero coseno de pi medio es 0 y así sucesivamente. En tal caso, parcial de f con respecto a b en 0, 0 es 0. Entonces, eso vale 0 para ciertos valores de tita, pues. Entonces, calcular esta derivada direccional en la dirección B en el punto 0, 0, 0, 0, eso va a ser 0, para ciertos valores de tita. Para otros valores de tita, donde esto no sea 0, no va a existir. No va a existir. Por ejemplo, si ustedes dan pi cuarto, coseno de pi cuarto es 1, seno de pi cuarto es 1, 1 por 1 es 1, sobre t que va a 0, eso va a infinito. Entonces, en pi cuarto, ahí no va a haber, para teta igual a pi cuarto, no va a haber derivada direccional. No va a existir ese límite en teta igual a pi cuarto. Estoy tomando la dirección, fíjense, la dirección que yo tomé es esta. Si estoy tomando la dirección 1, 1, no me sirve. 1, 1, ya no me sirve. Solamente me sirve para los titas que anulan este producto. Para los titas que anulan este producto, la derivada direccional va a existir en ese punto. Para los otros, donde no se anule esto, no existe la derivada direccional. Oh. Bien. Otro ejemplo. Sea f que va de R2 en R, dada por f de xy igual a x cuadrado y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Si x, y es diferente al 0, 0 y 0 si x, y es igual al 0, 0. Entonces vean, calcular la derivada parcial de f con respecto a b en 0, 0, donde b es el vector AB. AB es el vector. Bien, entonces la definición de derivada parcial de f en la dirección B y en el punto 0, 0 viene de esta forma, como el límite cuando t tiende a 0 de f de ta, tb menos f de 0 sobre t. Bueno, f de 0, 0 es 0. Entonces, me queda f de ta, tb, y reemplazo acá, será ta al cuadrado por tb, ta a la cuarta más tb al cuadrado. O sea, me queda esto que está acá, dividido por t. Y este límite es esto que está acá, es esto que está acá. Cuando t va a 0, me queda a cuadrado b sobre b cuadrado. A cuadrado b sobre b cuadrado. Entonces, límite cuando t va a 0, se va esta b con esta b y me queda este límite. Entonces, observe que esta función es discontinua en 0, 0. Es discontinua en 0, 0. Ahí están los límites. Cuando me acerco por igual a la x me da 0. Y cuando me acerco por igual a x cuadrado me da 1 medio. Es discontinua en 0, 0. Sin embargo, tiene derivadas parciales allí, en el 0, 0. Bien. Ahora, sea f una función que va de un abierto u de Rn en R, diferenciable. Sea x sub 0 que está en u y sea b que está en R a la n, el vector unitario, en cuya dirección queremos calcular las derivadas de la función en el punto x sub 0. Siendo f diferenciable en x sub 0, se tiene que f diferenciable en x sub 0. Si f es diferenciable en x sub 0, se tiene esta relación. F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 es igual a la sumatoria de igual 1 a n de las derivadas parciales de f con respecto a xy evaluado en x sub 0
h de i más r de h, donde el límite de h tendiendo al vector 0 de r de h, aquí estoy poniendo h raya, pues, que es un vector, estoy en Rn, sobre la norma de ese vector, donde h barra o h flechita tiene estas componentes. Escribiendo al vector h con estas componentes, pero a h lo escribo como el escalar t por el vector b, el vector unitario b, este es el vector unitario, donde t es un escalar, t está en R, con t lo suficientemente pequeño para que tb esté en u, no se salga de u. O sea, vamos a ver, yo quiero, fíjense, yo quiero, al escribir a t por u, como el que un 0, esto no salga, no te vaya a caer acá, se mantenga acá en u. Esto es u. Entonces yo cojo un e lo suficientemente pequeño para garantizar que este punto va a estar aquí, en u. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Bien. ¿A dónde voy? Voy por acá. Ajá. Lo suficientemente pequeño para que TB esté en U. Entonces, como H es igual a TB, entonces H sub I, o sea, cada componente va a ser de la forma TBI. TBI. Donde B está dado por estas componentes. Entonces, f de x0 más tb menos f de x0 es igual a todo esto que está acá. A todo esto que está. Reemplazo, aquí reemplazo la HI, la reemplazo por TBI. Esta HI la estoy reemplazando por TBI. Y esta H la estoy reemplazando por TB. O sea, estoy reemplazando acá por TBI y por TB. Bien. Donde esto que está acá, divido ahora sobre T, divido acá sobre T. Al dividir sobre T, si me va a estar T, me queda RT de B sobre T. Ya, esta expresión me queda igual a esta. Observar que decir que el vector H tiende al vector 0 equivale a decir que T tiende a 0. Además, la norma del vector H es igual a la norma del vector T por B, que es el escalar, por esto va en valor absoluto, porque T es un escalar, y la norma de B. Pero B es unitario, o sea, la norma de B es 1. Entonces, fíjense, la norma del vector H coincide con el valor absoluto del escalar T. Fíjense que esto es importante. Esto coincide con esto, ya que norma de B es 1. Así que esta expresión que está acá, vuelvo para acá, tomando límite, tomo límite, es igual a esto que está acá, más R de T, B sobre T. ¿De acuerdo? Entonces, esto igual, sumatoria de igual 1 a N, parcial de F de XY con respecto a X0, B sub I. Ahora, este límite, TB es H, o sea, el vector H. Ajá. Ajá. Ya, espérate, vamos a ver. Perdón. Ajá. A ver. Ajá. Aquí voy a tomar, si la T es positiva, que estoy tomando acá R, R de TB, pero vamos a ver, R de H, a ver, esto lo había visto yo bien. Módulo, norma de H es esto que está acá. Entonces vamos a tomar el límite aquí. Vamos a tomar el límite cuando T tiende a 0 de R de TB. TB es H.
Esto es H, TV es H, esto es R de H, R de H, ajá, sobre T, sobre T. Ajá. Ajá. Vamos a TV es H, entonces tengo R de H del vector H sobre T. Pero no voy a escribir T, sino voy a escribir valor absoluto de T. Valor absoluto de T es el valor absoluto de H. Perdón, es la norma de H. Fíjense acá, fíjense acá. Yo quiero ver cómo paso de acá a acá, acá. Entonces, fíjense, T por B es H. T por B es H. Aquí está. Vector, ¿no? Vector. Perfecto. Aquí poner vector. Ajá. ¿Por qué de dónde me sale el más o menos I? El más o menos I me va a salir porque, fíjense, la norma de H es el valor absoluto de T. Pero yo aquí no tengo valor absoluto de que aquí tengo T solo. Y aquí tengo valor absoluto. Entonces, si T es positivo, el valor absoluto de T es T. Si T es mayor que 0. Pero si T es negativo, el valor absoluto de T es menos T. Entonces, de ahí me sale el menos esto que está acá. Menos este que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pongo aquí valor absoluto de H y lo reemplazo por este H, entonces, si T es mayor que 0, me queda más. Y si T es menor que 0, me queda menos. Me queda menos. Por lo tanto, esta expresión de acá es todo esto que está acá. Más límite. Pero el límite de esto es 0, ya que la función f es diferenciable. Así que la derivada direccional de f en el punto x sub 0 y en la dirección b es lo mismo que escribir esto. La derivada direccional de f en la dirección b en el punto x sub 0. Eso es igual a esto que está acá. A esto que está acá. Porque este límite vale 0. Este límite vale 0. Entonces, fíjense, la derivada direccional está importante. La derivada direccional de f en la dirección b en el punto x sub 0 se escribe como esta sumatoria. Las derivadas parciales de f con respecto a aquí, valor de x sub 0, multiplicado por las componentes del vector BI, que es el vector unitario. Pero esto es un vector. Esto va a ser el producto, esto que está acá es un escalar, perdón, una suma. Pero esto va a ser el producto vectorial, el producto escalar. Esto va a ser el producto escalar de dos vectores. El vector este por el vector este. Donde el vector B tiene componentes B1, B2, beta. Y el vector este va a tener componentes f de x1, parcial de f con respecto a x2. Bueno, este vector que está acá lo denotamos como el vector gradiente de la función f en el punto x0 que está en U. Y ese vector gradiente viene dado por esto. Las componentes del vector gradiente son parcial de f con respecto a x1 evaluado en x0, la parcial de f con respecto a x2 evaluado en x0, la parcial de f con respecto a xn evaluado en x0. O sea, estas parciales que están acá, que al hacer el producto escalar de él con el B1, B2, Bn, me da esta suma que está acá. Esta suma que al hacer el producto escalar del vector gradiente por el vector unitario B. Esto que está acá. Con esta definición, la fórmula 1 esta fórmula se ve como esto que está acá. Entonces, fíjense, las derivadas direccionales, importante, la derivada direccional de f en el punto x0 y a la dirección b equivale a hacer el producto escalar, que es esto, del gradiente de la función en x0 y multiplicar escalarmente por el vector b, que el vector b es el vector que me indica la dirección de la derivada direccional. La derivada de f en x0 y la dirección b con esto. Con esta fórmula, podemos calcular las derivadas direccionales de la función f.
de la función f. Veamos algunos ejemplos. Sea f que va de R2 en R, dado por f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Calcular la derivada de esta función en el punto arbitrario x e y en la dirección del vector b, coseno de tita, seno de tita. Entonces, fíjense, la derivada direccional de f en el punto x y en la dirección b será el gradiente de f, que es parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y, multiplicado escalarmente por el vector coseno de tita, seno de tita. O sea, eso es lo que estoy haciendo aquí. Esto que está acá en el caso de dos dimensiones, parcial de f con respecto a x, coma, parcial de f con respecto a y. O sea, esto es parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y. Y el vector b es coseno de tita, seno de tita. Hago el producto escalar de esos dos vectores y me queda esto. Pero parcial de f con respecto a x es 2x y parcial de f con respecto a y es 2y. Entonces reemplazo aquí. Y aquí tengo la derivada parcial de f, la derivada direccional de f en el punto x y en la dirección b, que es coseno de tita, seno de tita. Vamos ahora a un tercer teorema, muy importante. El teorema dice, si f va de Rn en R, es diferenciable, entonces todas las derivadas direccionales existen. Si f va de Rn en R, es diferenciable, todas las derivadas parciales existen. Demostración, vamos a hacerlo para n igual t. Vamos a hacerlo para n igual t. Si f es diferenciable, entonces todas las derivadas direccionales existen. Entonces la prueba. Entonces fíjense, la derivada direccional de f en el punto x en la dirección b viene dado por el gradiente de f evaluado en x, vector allí, producto escalar b. Como estoy en el caso de tres variables, estoy en R3, estoy tomando R3, n igual 3 para ilustrar mejor la prueba. Entonces, eso va a ser igual a parcial de f con respecto a x, evaluado en el x vector por B1, más parcial de f con respecto a y, con B2, parcial de f con respecto a z, con B3. Donde x es este vector, x es el vector x y z, y el vector b es B1, B2, B3, con norma igual a 1. Entonces, me voy a dar una curva, esto es una curva en la dirección B, que parte de acá. Esta es CT más X, vector más TB. De forma que esto sea igual a esto. Esto es igual a esto. Y vamos a ver quién es la derivada con respecto a T de esto. La derivada T con respecto a esto es esto. ¿Qué es? Recuerden, esto lo puedo derivar como una función compuesta. Esto es f' de c de t por c' de t. Pero la derivada del f' es el gradiente de f evaluado en ct por esto. Esto es esto. Sin embargo, C0, fíjense quién es C. Cuando t vale 0, C0 es X. Y C' de T, cuando hacen C' de T, esto vale B. Entonces, C' de 0 vale B. Entonces, evaluando la derivada en T igual 0, fíjense, me queda esto que está acá, me queda el gradiente de F en C0 cuando T vale 0 por C' de 0. Pero ¿quién es 0? C0 es X. ¿Y quién es C' de 0? C' de 0 es B. Entonces esto será gradiente de F en X, producto escalar
C' de 0, que es B. Y está demostrado. Bien. Podemos ver entonces que si tenemos una función que va de R3 en R y tenemos una curva C, aquí me faltó escribir. Bueno, aquí me va R, aquí va R, tengo que escribirlo. Aquí va R, esa es la página que gradientes. Esa es la página. Aquí va R, me faltó escribir R acá. Entonces fíjense, aquí va R. Entonces tengo una función, esto es una curva. C que va de R en R3 y F que va de R3 en R. Entonces H es la composición de F compuesta con C. H es la composición de F compuesta con C. Entonces, H de T es esto que está acá. C de T es X de T y de T Z de T. Aquí está. Entonces, aquí uso la regla de la cadena. Derivar a H con respecto a T es derivar a F con respecto a X, a F con respecto a X, y a X con respecto a T, a F con respecto a Y, y a Y con respecto a T, a F con respecto a Z, y a Z con respecto a T. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que escribir esto que está acá. De Z es Z', de X de T es X', de Y de T es Y'. Entonces aquí tengo parcial de F con respecto a X, parcial de F con respecto a Y, parcial de F con respecto a Z, producto escalar X' de T, Y' de T, Z' de T. Entonces esto va a ser el gradiente de F en CT, producto escalar C' de T. Bien. Estamos entonces. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo a comenzar en gradiente. Retomamos gradiente. Entonces, para la clase del lunes, arrancamos hablando de lo que es el gradiente, de todas esas propiedades. Ya teniendo gradiente, podemos hacer unos ejercicios más complicados de esto. Y entramos también con plano tangente. Y entonces vamos a hacer regla de la cadena para funcionar varias variables y después derivadas parciales de orden superior. Fíjense, vamos a hacer gradiente, plano tangente, que es muy importante, regla de la cadena para funcionar varias variables, derivada de orden superior, derivada segunda, tercera, derivadas cruzadas, derivadas parciales. Ya estamos después de Taylor. Bueno, función inversa, función implícita. Nos falta algo. Bueno, vamos a parar aquí. Comenzamos el lunes nuestra clase con gradiente. Bueno, vamos a ver cómo evolucionamos la semana que viene, porque si me siento un poco corto todavía, vamos a pensar en que voy a meter, pues antes del primer parcial, si me siento un poco corto en la materia y quiero dar ejercicio,